Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Ya estamos engranando nuevamente la producción de los vídeos diarios. Nos habíamos tomado un descanso, no solamente de Semana Santa, sino también unas vacaciones que, como lo explicaba anteriormente, no tomaba desde 2023. Así que aproveché el comienzo de la primavera. Pero nuestro compromiso es continuar aquí con ustedes siempre que a ustedes les parezca útil esto que hacemos. Se pueden suscribir a nuestro canal, nos hace mucho bien que se suscriban en YouTube, Profesor Ángel Rosa, den like, compartan el contenido y nos sigan también en la red de Facebook, Profesor Ángel Rosa, y en Spotify, donde sube el vídeo también con el audio. Bueno, mañana tiene su cita en la tercera comisión total que hace el Senado de Puerto Rico este cuatrienio, la secretaria de Estado, Verónica Ferraioli. Inexplicablemente, esta que es el puesto más importante del gabinete de la gobernadora Jennifer González, por cuanto el secretario de Estado sustituye a la gobernadora en cualquier caso, en caso de vacante temporal o en caso de vacante permanente. eh, no ha sido confirmada a más de 100 días de haber comenzado la administración. Y alrededor de esta confirmación y justo antes de las vacaciones de Semana Santa, en las vistas que ocurrieron en la Cámara de Representantes, porque este es el único nombramiento que va a la Cámara y al Senado, por lo que ya les expliqué, se trata en resumidas cuentas del vicegobernador de Puerto Rico, por llamarle de alguna manera. Esa controversia que surgió allí en la Cámara sobre la confesión de la secretaria de que ella no había rendido planilla de contribución sobre ingresos en Puerto Rico en el año 2021 y en el año 2022, pues creó una conmoción, no solamente por lo que eso significa, no rendir planilla de contribución sobre ingresos es un delito, y la secretaria es abogada y debiera saberlo. No solamente es un delito evadir impuestos, que aparentemente no es lo que ha ocurrido aquí, o por lo menos no ha sido el resultado final. Sí que es un delito no entregar la declaración de impuestos al Departamento de Hacienda, que es lo que en Puerto Rico llamamos la planilla de Income Tax. Y alrededor de eso se ha organizado una discusión en el país, bueno, pues porque una falla de esa elemental importancia en otro momento le hubiese costado la nominación. Un gobernador en otro tiempo hubiese retirado el nombramiento o el Senado o la Cámara hubiesen ejercido su poder de confirmación en la negativa. No así aquí, porque esta es una administración en la que el PNP tiene banquete total y en la que Jennifer González está en control absoluto de la estructura del Partido Nuevo Progresista. Y a los legisladores del PNP, que son dos terceras partes en el Senado y dos terceras partes en la Cámara de Representantes, les cuesta un poco irse de frente contra la gobernadora, y la gobernadora no ha asumido con estos nombramientos problemáticos una postura de reconciliación o de diálogo. Al contrario, ella se ha trincherado a defender a sus nominados porque Jennifer es el producto de toda una vida en la política partidista. Y en la política partidista los políticos se comportan como manadas. Y en esas manadas se protege a los cachorros. Y Jennifer juega la política de manada, que ha sido tradicionalmente la de la política puertorriqueña. Los míos por encima de cualquiera, los míos siempre y siempre primeros. Y ante eso los legisladores PNP, algunos que tienen criterio propio, pues han decidido no jugar el juego de la confrontación con Jennifer, que en este momento tiene todavía la capacidad de influir el futuro político de cualquier legislador del PNP, que no se comporte como esperan las masas
de leales y del corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista. Bueno, entonces, ante la publicación o la confesión de la secretaria, brincó el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, en una de esas expresiones que hacen las redes sociales, y habló de que había que explicar y de que necesitaba explicaciones el Senado de total y completas, y básicamente condenó el nombramiento y ahí utilizó un tono en el que se le notaba, ¿no?, molestia y además animosidad contra el nombramiento, que recordemos, se trata de la esposa del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, con quien el presidente del Senado demuestra cada vez que puede una inconformidad y una mala hazaña, que yo creo que viene de los tiempos en que Francisco ejercía su profesión de cabildero ante la Asamblea Legislativa y como uno de los cabilderos más notables del Partido Nuevo Progresista. Aún así, la Fortaleza dejó a Verónica Ferraioli a cargo del país en Semana Santa. La gobernadora se fue de crucero, ocurrió el apagón de Miércoles Santo, y si fuera un examen de conducir, digamos que Verónica Ferraioli se colgó en el examen práctico. Teóricamente, a lo mejor tiene cualidades de abogada, cualidades de lealtad con la gobernadora, de ser de su círculo íntimo, conocedora quizás de la administración pública. En la práctica y a cargo de la emergencia del apagón, pues se colgó. Y su comunicación fue, por decir algo suave, nefasta. Y todo Puerto Rico escuchó a una secretaria de Estado que decía cosas como que se le salían de su boca sin control. El país está bien, todo está bien, tenemos diésel, tenemos planta, que a lo mejor hablaba de las condiciones de que el gobierno estaba listo para la emergencia, pero decir que todo está bien porque el gobierno tiene planta y diésel, cuando el país entero está apagado y hay miles y miles de personas que necesitan la energía eléctrica nada más que para sus tratamientos médicos, pues como que demostró que esta persona no tiene el temple necesario para ejercer ni siquiera interinamente la gobernación. La gobernadora regresó a Puerto Rico, por suerte estaba cerca, en la isla de San Martín, y pudo regresar rápido como para que la segunda conferencia de prensa no estuviera a cargo de la licenciada Ferraioli, porque hubiera sido realmente terrible. Pero eso ya nada más, a mí por lo menos, me crea preocupación de si esta es la persona adecuada. El lunes, posterior a la Pascua, el gobierno recrudeció su ofensiva para la confirmación de la secretaria y amanecimos con una primera plana del periódico El Nuevo Día. Todavía no había ocurrido la muerte del Papa Francisco, o por lo menos no se conocía cuando se hizo el emplanaje, me imagino. Así que esto ocupó, la entrevista a Verónica Ferraioli ocupó toda la primera plana del Nuevo Día, en la que a título de entrevista la secretaria decía estar lista y en posesión de su verdad, y en la que intentó explicar todo este lío de si las planillas, si las rindió, si no las rindió, de por qué no se había dado cuenta de que no había rendido declaración de impuestos. Dijo que la culpa era del contable, que no le había dicho. Después dijo que ella las radicó tardíamente 4 años después, casi como si hubiese conseguido una amnistía contributiva, no una prórroga, que tampoco pidió, por cierto, porque las prórrogas son legales. Dijo que había pagado doble, impuestos federales e impuestos locales, y que eso había traído una confusión, pero que el 9 de noviembre del año de las elecciones, o sea, 4 días después de las elecciones, por alguna razón que ella dice desconocer, se dio cuenta de que no habían sometido las declaraciones, y que entonces hubo toda una iniciativa para cumplir con la obligación. Cosas que cuesta un poco de trabajo creerle a la secretaria,
Pues porque no estamos hablando de una neófita, de una persona que lleva años trabajando como subcontratista del gobierno de Puerto Rico, que conoce muy bien cuáles son los issues que se discuten cuando se nomina a un funcionario a un puesto como ese. Y el hecho de que le haya tratado de echar la culpa al contable, que tampoco dice que no se acuerda del nombre, tampoco se acuerda de por qué pidió por qué buscó la planilla y entonces no la encontró, de cosas que pasaron en noviembre del año pasado. Es decir, que a todas luces no está siendo transparente. No puede ser que no se acuerde 4 o 5 meses después de por qué buscó la declaración de impuestos, porque si esto hubiese ocurrido 15 años atrás, bueno, quizás. Y aún así, el hecho es que esa primera plana del periódico El Nuevo Día pues fue recibida con otra salutación del presidente del Senado en las vistas, en las redes sociales, en las que básicamente echaba a broma con ironía el reportaje, la credibilidad del periódico, que es de la familia Ferrer Rangel, los nietos del fundador del PNP, pero con los que Rivera Chats tiene una rencilla de hace muchos años y a los que le tiene declarada una guerra de percepciones. Así que implicó que el periódico no tiene credibilidad, que todo había quedado aclarado. Usa mucho el entre comillas Rivera Chats en sus escritos para obviamente resaltar la ironía. Y con ese contexto, mañana el Senado va a hacer esta comisión total. Si uno se deja llevar por lo que ya ha ocurrido, estas comisiones totales se convierten en un lavado de cara para el funcionario en aprietos. Y yo estoy seguro que hoy la gobernadora debe haber cogido el teléfono y debe haber llamado a varios de los miembros del PNP que estén pensando ejercer su criterio propio. Les debe haber dejado saber lo que significaría políticamente para ellos ejercer el criterio propio, si es que pensaban hacerlo. Y me sospecho que ni aún en ese predicamento el nombramiento va a estar en peligro. Y se confirmará. Después quizás habrá explicaciones de por qué se votó a favor estando en contra, como sucedió con Rivera Chats después de la confirmación de Víctor Ramos a la Secretaría de Salud. Pero una vez el Senado ejerce su criterio y cumple con su obligación de ofrecer consejo y consentimiento, las excusas son realmente para el que las quiera creer. Vamos a ver. Creo que no va a tener problemas la secretaria y que será confirmada aunque no se acuerde de para qué fue que la nombraron secretaria, porque antes de terminar, una anécdota de esa entrevista es que le preguntan, oye, ¿por qué usted ha tardado tanto tiempo en someter los documentos? 4 meses casi para que pueda someter los papeles a la Cámara y al Senado. Y contesta que es que el papeleo es mucho. Y esta es la persona a la que Jennifer González le ha encomendado resolver el problema de los permisos y simplificar la burocracia. Y a la que le ha encomendado también la reforma de la estructura gubernamental. Entonces es irónico porque a una persona con esa capacidad se la tragó la papelería de los papeles para su confirmación. Seguimos mañana.